Nuevamente, buenas tardes para todos. Es un gusto, es un placer poder estar con ustedes el día de hoy, compartirles un poquito del conocimiento que gracias a Dios he tenido en la oportunidad de adquirir en mi experiencia profesional. Nuevamente me presento, mi nombre es Catalina Lozano, soy psicóloga, he tenido experiencia en diferentes áreas y el día de hoy pues vamos a focalizar esa experiencia y a entregar esos conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con la psicología comunitaria. Eh, Básicamente, la presentación que vamos a apreciar el día de hoy es un componente profesional y estructurado bajo la psicología para que ustedes tengan una herramienta más en el momento en que vayan a intervenir alguna comunidad, en el sentido que vayan a realizar sus orientaciones o alguna actividad y puedan determinar algunos parámetros que son bastante importantes en cuanto al comportamiento de las comunidades y demás temas que vamos a ver desarrollando. Inicialmente quisiera hacer una aproximación a lo que es el ser humano, quiénes somos nosotros como seres humanos, para poder nosotros aportarle algo a otra persona, independientemente del ámbito que sea, debemos conocernos a nosotros mismos, debemos saber cuál es nuestro origen y no solo nuestro origen, digámoslo, religioso, entre comillas grandes, que venimos de un Dios y eso, sino nuestro origen biológico. Como seres humanos, ¿cuáles son nuestras características? Nosotros somos seres biológicos porque tenemos unas necesidades naturales, así como las plantas necesitan de la luz, del agua y de diferentes nutrientes que obtienen a través de la tierra. Nosotros como seres naturales tenemos unas necesidades similares, las necesidades del alimento, las necesidades del agua, las necesidades de bañarnos todos los días, de tener contacto con las demás personas, de comunicar. Entonces esa es como nuestra esencia biológica que básicamente la podemos esbozar en nuestras necesidades básicas, que es comer, dormir y pare de contar a nivel biológico. Y lo que nos diferencia de los demás seres humanos como los animales es nuestra capacidad de racionalizar, ¿verdad? Cada uno de nosotros racionalizamos de una manera diferente y de una manera particular. Eso también es importante tenerlo muy en cuenta porque lo que yo piense respecto a una situación no es lo mismo que piensa la otra persona, no es lo mismo que piensa mi mamá, mi papá, mis hijos, el señor de la esquina, el vecino, alguien que haya pasado por alguna situación particular. Todos tenemos una manera diferente y particular de ver el mundo y de ver las cosas que nos pueden llegar a suceder o a afectar de una manera positiva o no tan positiva. Y nosotros como ser humano natural tenemos la posibilidad de modificar nuestro entorno, a diferencia, como les comentaba, de pronto de los animales o de las plantas, que son seres vivientes y naturales, porque son parte de la naturaleza al igual que nosotros sí podemos modificar nuestro entorno a nuestro antojo. Entonces es como un gran poder que nosotros tenemos como seres humanos, que lo debemos focalizar de la manera apropiada de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos. En este caso hablamos que nosotros como seres humanos modificamos nuestro entorno con base en nuestras necesidades, en nuestras experiencias y en esa forma que nosotros tenemos de ver la vida, que es la habilidad racional que les comentaba hace un instante. Nosotros también como seres humanos tenemos un componente grandísimo a nivel social. ¿Qué significa eso? Nosotros somos quienes somos gracias a la influencia de nuestro entorno, a las creencias de nuestros padres, eh, a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Entonces nosotros siempre vamos a estar influenciados por un factor externo. De acuerdo con quien nosotros nos relacionemos, así mismo seremos. Escuchamos comúnmente por allí frases similares de, eh, se me fueron ahorita las expresiones populares, pero sé que hay bastantes, en donde dicen que con quien te juntas, eso eres. No es tan así, pero sí la gente tiene bastante influencia sobre nosotros. La interacción social, como seres humanos necesitamos interactuar con nuestros semejantes, ya que tenemos racionalidad, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, necesitamos por naturaleza interactuar con los demás. Otra característica que nos conlleva a nosotros a ser humanos sociales y biológicos también es la personalidad. Como les comentaba en las diapositivas anteriores, todos tenemos una manera particular de ver el mundo y son nuestros rasgos de personalidad.
esos rasgos de personalidad también tienen que ver con el entorno que nos rodea y nos vamos formando con el tiempo de cierta manera. Es por eso que cuando los niños son pequeños son como una esponjita y como un barro totalmente moldeable, en donde nosotros como adultos les podemos influenciar para que ellos tomen el camino que nosotros creemos que deben tomar. Les enseñamos valores, algunas costumbres, les decimos, oye, respeta al compañero, sé solidario, sé amable. Esa es la influencia que nosotros estamos ejerciendo en ellos. ¿Y ellos qué reciben? Ellos reciben todos esos consejos y a su vez, a través de su manera de procesar las cosas, van formando su propia personalidad. De pronto no sean como los padres, si el padre es una persona pasiva y que le dice todo con amor y con... El hijo lo va a recibir de esa manera, pero si dentro de su personalidad es ser un poco una persona más extrovertida, pues lo va a transformar de esa manera en su propio vivir. Entonces es importante también hacer esa diferenciación y ese énfasis que quiero que hagamos hoy a lo largo de la charla es que todas las personas somos un mundo diferente con características comunes, que todos pensamos, sentimos, opinamos y actuamos diferente y eso no nos hace ni buenos ni malos, simplemente nos hace seres humanos que debemos de pronto buscar un poquito más allá y encontrar ese tipo de guías y orientaciones que nos llevan por un buen camino, como en este caso, de pronto una iglesia que nos brinde la orientación cristiana, otras personas asistirán a talleres de motivación, otras personas no harán nada, entonces todos somos un mundo totalmente diferente y en la manera que nosotros comprendamos que en medio de las diferencias tenemos similitudes, podemos lograr influenciar a los demás, influir en ellos, trabajar con ellos, aportarle a ellos y de igual manera hacer que esto sea recíproco. La sociabilización, que tiene muchísimo que ver con la interacción social, prácticamente es lo mismo. El aprendizaje histórico, ¿a qué hace referencia a eso? Nosotros como seres humanos somos el resultado de nuestras experiencias previas. Entonces, si por ejemplo, cuando yo era pequeñita, resulta que yo me puse a cocinar y cuando estaba cocinando, pum, me quemé, adquirí la experiencia de que debo tener precaución al cocinar. Eso mismo lo voy a trasladar más adelante cuando tenga que volver a repetir la misma experiencia, que en este caso es un ejemplo sencillo, que es cocinar. Si lo trasladamos a la vida, cuando una persona tiene una experiencia traumática en su infancia, adolescencia, en cualquier etapa de su vida, más adelante, cuando se encuentre con esa misma situación, ya va a tener un aprendizaje previo que le va a hacer tomar decisiones diferentes a las que tomó inicialmente. A eso hace referencia el aprendizaje histórico. Y la construcción social. La construcción social es la suma de todos esos aprendizajes históricos de los demás. Eso lo podemos trasladar en el mundo de las culturas. Ustedes han percibido que los indígenas arahuacos tienen una cultura, que los indígenas del Perú tienen otra, tienen otras costumbres, tienen otro tipo de idiosincrasia. Todas esas culturas y todos esos esquemas que cada uno tiene se cruzan y llevan a una construcción social que se junta con la personalidad, que se junta con lo del entorno, los padres. En resumidas cuentas, nosotros somos un producto de muchas cosas. Nosotros no solo somos seres humanos porque pensamos, sentimos, respiramos, comemos, dormimos, sino porque son muchos factores externos los que determinan nuestra conducta. Dentro de las teorías de la conducta, encontramos una teoría bastante importante y creería que es el eje principal, es la de un autor que se llama Urie Bronfenbrenner. Él nos dice que nosotros somos un sistema. Como les comentaba a ustedes, pues nos determinan a nosotros muchas cosas, ¿no? Mi papá de dónde viene, mi mamá de dónde viene, qué le enseñaron a él en su infancia, qué le enseñaron a mi mamá y qué me están enseñando ellos ahorita. Entonces podemos decir que somos un sistema y como sistema nosotros somos influenciados por lo que nos rodea, como podemos ver en la gráfica que ustedes tienen allí, los que la pueden apreciar. Nosotros estaríamos en todo el centro. Nosotros somos seres humanos, en mi caso vamos a hacerlo el ejemplo pues particular. Yo soy Catalina Lozano, soy de sexo femenino, tengo 33 años, tengo buena condición de salud,
soy psicóloga. ¿Qué me afecta a mí o qué puede llegar a influenciar mi conducta? Mi familia, mis amigos, mi universidad, mi iglesia y los servicios de salud. ¿En qué manera me pueden afectar ellos? Si yo estoy bien, Catalina Lozano, como psicóloga y me siento súper bien, resulta que tuve un problema familiar. No sé, pongamos un ejemplo, de pronto hay conflictos entre mis padres. Al haber conflictos entre mis padres, yo me entro en conflicto. Yo entro en conflicto como ser humano, me siento mal, empiezo a pensar, ¿será que es por mí? ¿Será que no? ¿Será que yo desde el rol como psicóloga puedo ayudar a hacer algo? Eso ya me está afectando a mí mi conducta a nivel personal. De pronto me siento afectada en mi conducta, me siento desesperada porque no sé qué hacer, me quedo grande, como decimos nosotros entre comillas, acudo a la iglesia, que es otro ente externo que está dentro de mí. ¿A quién busco dentro de la iglesia? A un consejero, a un ministro, a un pastor, a alguien que me oriente y me guíe. Él me da su guía y a través de su guía yo también puedo volver a modificar mi conducta. ¿De qué manera? Que encuentro paz, me encuentro tranquila, ya sé cómo puedo hablarle a mis padres y tratar de mediar un poco el conflicto que se haya podido generar. De esa misma manera, sigamos con el mismo ejemplo. Listo, yo ya solucioné el problema de mis padres, me siento más tranquila y siento que ellos han ido mejorando un poco. Pero resulta que lleguemos a algo más actual, llegó la pandemia. La pandemia fue algo que nos afectó absolutamente a todos. Y de esa misma manera, entonces, probablemente haya afectado mi situación laboral, lo que me causa tristeza, angustia, zozobra. Resulta que afectó mi manera de comportarme con los demás porque ya casi no salgo de casa, ya todo mi comportamiento es virtual, ya mis emociones son virtuales, todo es el emoji, el mensaje de texto, el abrazo virtual, ya no tengo la misma conexión con mis compañeros y pares. Entonces, vemos que todo es un conjunto de muchas cosas. Y esta es la explicación más teórica, pues, que tenemos de lo que les estaba comentando, de que somos el resultado de muchas cosas en nuestro exterior. No solo somos nosotros internamente, que es lo que debemos fortalecer y ya lo vamos a ver, sino que recibimos a diario mucha información externa que nos modifica a nosotros nuestros patrones de conducta y hasta nuestros pensamientos, porque podemos ver hoy en día con el tema de la pandemia muchas personas que nosotros veíamos sanas mentalmente, alegres, felices, de un momento a otro cambió su pensamiento, están en estados depresivos, no quieren hacer nada y es completamente normal porque muchas veces no estamos preparados para ese tipo de, yo creo que ninguno estábamos preparados para un tema como este que se nos acaba de presentar en pandemia particularmente. Entonces, vuelvo y les insisto, en la medida que nosotros sepamos que somos seres individuales, particulares y que tenemos ciertas influencias externas que nos afectan, podemos transformar nuestra realidad de una manera impresionante y siempre de manera positiva. Dentro de estas influencias, los factores de crianza, como les comentaba, son bastante determinantes. La manera en que nosotros eduquemos a los niños o en que nosotros fuimos educados o criados es lo que nos está determinando nuestras conductas presentes. Si a mí me educaron o si yo vi en mi infancia que mi mamá le pegaba a mi papá, que habían insultos, que habían groserías, que habían situaciones hostiles, hoy en día probablemente yo sea una persona agresiva, una persona hostil y esté repitiendo lo mismo con las demás personas que me rodean, si tengo hijos, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos. Entonces, esa es una influencia primordial, por eso es tan importante que nosotros brindemos lo mejor en las primeras etapas de la infancia de nuestros chiquitines. Nuestros amigos, como les comentaba atrás, las relaciones laborales que tengamos con nuestros compañeros. Las creencias, este aspecto es bastante importante porque principalmente en este estudio que ustedes están llevando a cabo dentro de Infortec, la creencia religiosa es el cristianismo. Debemos también tener en cuenta que existen otro tipo de creencias. Hay personas que creen en el budismo, que el islamismo, bueno, etc., etc. Y esas creencias determinan el comportamiento de la persona. Los cristianos creemos
en Jesús, en sus enseñanzas, en la Biblia y en diferentes y demás pues documentación cristiana que se encuentra, pero probablemente ellos no. Eso no los hace ni buenos ni malos, sino los hace seres humanos, y ya ahorita más adelante vamos a ver de qué manera podemos nosotros anclarnos en esas creencias para ayudarles a esas personas que están cegadas por esas creencias, valga la redundancia, y están haciendo cosas no tan buenas para ellos mismos ni para quienes los rodean. Las costumbres hoy en día con el tema de la pandemia que se están llevando a cabo es la pereza, yo no hago nada, yo dejo todo para después, precisamente por la mediación virtual. Los valores, como les comentaba, son fundamentales y sobre todo en los primeros años de los niños. Las regiones determinan creencias y costumbres. En la costa son personas de pronto un poco más extrovertidas, los del interior somos un poquito más introvertidos, que son más alegres los de la costa. Pues yo hago la similitud entre costa e interior porque es la región que más conozco. Entonces es importante también evaluar de dónde es la persona, ¿no? Que la persona es de la costa netamente costeña y ella me habla fuerte y se ríe y saca chanzas por todo y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es su manera de ser porque son sus costumbres y eso es lo que para ellos eso es normal. Para nosotros quizás sea normal es ser formales, ser calmados, ser pausados. Para el costeño es la algarabía, la alegría, el oye, ven, vamos, hagamos. Entonces es importante identificar que también las regiones de donde provengan las personas, asimismo van a tener ciertos rasgos de personalidad de acuerdo a donde son originarios. La edad, indiscutiblemente, yo creo que ya muchos de los que estamos acá presentes sabemos que pues hay unas edades en donde se entra en conflicto, que es la adolescencia, o sea, la infancia, que es donde nosotros podemos eh, formar en valores y principios a los niños. La adolescencia es donde ellos entran en esa etapa y en ese periodo de quién soy yo, realmente qué quiero, para qué lo quiero, por qué lo quiero. Entonces, pues es una etapa donde los chicos que se encuentran allí hay que tratarlos como con guantes de seda, porque ellos están definiendo su ser, definiendo su personalidad. Y ya la edad adulta en donde uno está un poquito más centrado, ya sabe qué es lo que quiere, ya acepta consejos, ya escucha de una manera totalmente diferente, sin prejuicios, sino siempre tratando de ver qué tiene para aportarme y qué le puedo aportar a la otra persona. Pues el sexo en este caso me parece irrelevante porque tanto hombres como mujeres tenemos los mismos procesos de desarrollo psicológico, entonces pues no es relevante salvo para de pronto la manera en que nos comportamos y nos expresamos ante esas personas. No es lo mismo un hombre que esté asesorando a alguien, hablarle a otro hombre que le va a hablar en su mismo léxico, como de fuerza, como de eh, sí, básicamente de fortaleza, que es lo que más reflejan los hombres, a hablarle a una mujer de lo mismo, venga, sea fuerte, sea berraca, sea, uno como mujer de pronto haya una barrera y dice, sí, yo puedo hacerlo, pero tráteme más dulce, ¿sí? Entonces es más que todo es como la manera de expresarnos con ellos. Autoconocimiento. En este momentico sí quisiera que por favor todos saquen una hojita, un lapicerito, algo que tengan allá a la mano y vamos a hacer un pequeño ejercicio que no va a pasar los 5 minutos y lo vamos a tener ahí pendiente hasta el final de la conferencia. El autoconocimiento, como su palabra lo indica, es conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos bien, es muy difícil que nosotros podamos ayudar a otra persona, en el sentido de que si yo no conozco cuáles son mis aspectos a mejorar, ¿cómo voy a asesorarle a otra persona que mejore sus aspectos? ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante que nosotros hagamos ese pequeño ejercicio de evaluación. Dentro de una hojita, como les comentaba, van a escribir quién soy yo y cada quien va a responder lo que desee. ¿Listo? Posterior a ello, van a mencionar 3 habilidades principales que consideren que tienen. 3 nomás, en una sola palabra preferiblemente. Luego, 3 aspectos a mejorar. ¿Listo?
Después vamos a escribir qué me hace diferente a los demás. Si lo pueden expresar en una palabra sería genial, porque la idea es socializarlo y empezar como a trabajar algo más práctico. ¿Y qué le puedo aportar a los demás? Entonces les dejo 5 minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, mientras los otros van desarrollando el ejercicio, me van comentando, entonces los escucho. Bueno, perfecto, doctora Catalina. Entonces, estas preguntitas que nos colocó aquí, este texto, ¿es para desarrollarlo y para compartirlo ahora o al final Sí, de la señor. No, la idea es ahorita hacer como 2 o 3 personitas que nos quieran compartir y al final hacemos como ya el recuento general de todo. Ah, ok, perfecto. Bueno, le quería hacer una pregunta, Sí, doctora señor. Catalina, de lo que usted venía hablando hace poquito, y es acerca de cómo influye el entorno en la vida de la persona. Pues precisamente nosotros los capellanes vamos a tener la oportunidad de interactuar con diferentes tipos de personas, con diferentes niveles de educación de personas, Eso es importante. donde precisamente nos vamos a ver confrontados. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque muchas personas son muy respetuosas y algún tipo de personas tienden a tomar como en burla, como hacer un poco de juego cuando hay una persona cristiana frente a ellos. Pues una de las cosas importantes que a mí me parece, cuando usted hablaba aún hasta de asistir al lugar de la fe para fortalecerse, de asistir para que a nosotros también nos influya ese entorno, ¿cierto? Lo Claro que que sí. realmente le quiero preguntar es, ¿cómo tratar, cómo manejar a esas personas que de un momento a otro de pronto no son tan receptivas cuando queremos compartirle algo? Pues mientras los chicos resuelven este pequeño texto, Sí. ¿cómo las trataríamos? ¿Cómo sería? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ya nos dijo que primero, bueno, el entorno, saber de dónde viene, pero ¿qué más debemos tener en cuenta para no Claro que lastimarlos sí. exactamente? Algo importante que tú acabas de mencionar, Hugo, que a mí se me escapó y te agradezco por recordarlo, es el nivel educativo. Ok, Es muy importante saber cuál es el nivel educativo de la persona con la cual yo estoy conversando. Igual ese tema que tú me estás preguntando puntualmente ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero pues quiero aclararte un poquito ese tema. ¿Cómo ok, puedo yo tratar con una persona que no es receptiva? Tengo que identificar quién es la persona, qué edad tiene, su condición socioeconómica, qué estudios académicos ha llegado a alcanzar y cuáles son sus creencias. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces cuando llega una persona cristiana, y lo comento a manera personal porque a mí me sucedió hace muchos años que yo no era muy receptiva, o sea, yo estaba del otro lado de lo que tú me estás preguntando, Hugo, y era precisamente el hecho de que muchas personas en esa época, les comparto la anécdota, llegaban personas y, buenas, hola hermana, ¿cómo está? Entonces yo en ese momento yo decía, hermana, ¿cuál hermana? Yo no soy su hermana, primero. Segundo, mire, es que Dios existe y Dios y Dios y Dios y Dios y todo lo encerraban en torno a Dios. Hoy en día lo entiendo, en ese entonces no lo entendía. Entonces yo decía, o sea, perdón la expresión y me disculpan porque fue mi pasado, pero es real. Yo decía, a mí no me interesa lo que Dios le diga a usted, a mí no me interesa Dios, o sea, ¿qué necesita? Ese fue mi choque. Entonces hoy en día yo digo, ¿cuál es la mejor manera de acceder a esa persona? Bueno, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus estudios académicos? ¿Cuáles son sus creencias? Pero para yo saber cuáles son las creencias de una persona, no es sano preguntarle, venga, ¿usted es cristiano o es católico? ¿Usted es evangélico o es mormón? No. La mejor manera es tratar de encontrar un tema en común, hacer ese rompimiento de hielo que muchas veces nosotros no lo sabemos hacer. Romper el hielo es entrar en conversación. Yo puedo ver que una persona está necesitando de consejo o está súper mal o lo que sea y yo digo, chanfle, yo puedo ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Observo lo que les acabo de comentar, más o menos qué edad tiene, más o menos de dónde viene, porque probablemente yo no tenga toda esa información a la mano. Cuando no la tengo toda a la mano, observo
Analizo y me acerco allá, hola, ¿cómo estás? No sé qué, oye, está haciendo como frío, como calor. Eso es romper el hielo, hablar de algo totalmente diferente, porque la persona cuando ya sabe que tú eres cristiano, automáticamente su esquema mental dice, me van a hablar de Dios, me van a hablar de la Biblia, me van a lavar el cerebro. Son las palabras principales y las frases que siempre se encuentran. Entonces, cuando tú le hablas de una cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver, la persona baja como su defensa, por decirlo de alguna manera, como ese estado de alerta, lo disminuye. Y tú le empiezas a hablar de cualquier otra cosa. El día está bonito, oye, es que te vi de lejos y estabas como preocupada, pero a mí me pasó tal cosa, o sea, generar empatía, generar tranquilidad en la persona y sacar de su cabeza el hecho de que tú le vayas a hablar de algo que tenga que ver con Dios. Probablemente tú ni siquiera le vas a hablar de eso. A veces sucede, a veces uno no les va a hablar de nada de Dios ni de la palabra, sino quiere ayudarles. Pero el hecho de que ellos sepan que tú eres cristiano, ya automáticamente tienen en la cabeza eso como por defecto. Entonces lo principal es romper el hielo. Resulta que la persona siguió siendo agresiva. Pongamos el ejemplo. Dice la persona, no, no me interesa, no quiero saber nada de usted. Bueno, listo, no forzar, no forzar. Ese es otro principio fundamental. Si la persona no quiere ver, bueno, listo, no te preocupes, mira, si quieres conversamos después o te invito a una charla o te invito a otra cosa y retirar. Porque en la medida que nosotros tratemos de forzar algo, ese esquema mental de que es un cristiano, viene a hablarme de Dios, se sigue fortaleciendo y va a seguir pensando la persona y viene a fastidiar. Entonces va a seguir ese bloqueo. Mientras que si nosotros le damos esa libertad a la persona de que procese, de que se dé cuenta a través de nuestro ejemplo, que eso también es muy importante, ya lo vamos a ver en el tema del liderazgo, el ejemplo es la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder llegar a los demás. ¿Por qué? Si tú eres una persona tranquila, agradable, honesta, así tengas el rótulo de cristiano en la cabeza, la otra persona que probablemente no sea cristiana o no quiera saber nada, simplemente te va a observar y va a ver que no solo tienes el rótulo de cristiano, sino que eres diferente a los demás por tu comportamiento, por tu manera de hablar, por tu manera de acercarte, por tu manera de no forzarlo. Entonces es importante ser conscientes de eso, ser conscientes de que muchas veces vamos a encontrar un no, muchas veces nos van a cerrar la puerta y así como se habla en el largo de las ventas, cada no fortalece y cada no enseña algo y lo principal es no forzar las cosas, siempre deben fluir, siempre, siempre, siempre. No sé, Hugo, si con eso respondí tu pregunta, al menos en parte, mientras vemos más adelante el proceso como tal. No, no, claro que sí, doctora, claro. Claro, entendible porque, pues precisamente, las profesionales sociales, tienen esa capacidad porque manejan mucho la empatía. Nosotros, por ejemplo, somos ministros de Dios y claro que sí manejamos este tipo de empatía, de gracia de Dios en nosotros, pero también sabemos que necesitamos el apoyo profesional de personas que tengan conocimiento, porque todos aprendemos y aprendemos en el espíritu y aprendemos racionalmente acerca de las cosas. Entonces, claro que me quedó resuelta la pregunta. No sé si los chicos, Si alguien ya tienen tiene... alguna duda o si ya tienen la actividad. Okay. Bueno, buenas tardes a los profesores y a todas las personas que están en esta clase. Buenas tardes, profe Hugo. Buenas tardes. Bueno, ¿quién soy? La primera pregunta, ¿no? Ajá. Bueno, yo respondí que me considero, bueno, yo soy una persona muy silenciosa, pero con una gran curiosidad por todo lo que existe. Después mencioné 3 habilidades. Para mí mis habilidades son construir confianza, tener autoconciencia y la inteligencia emocional. Y la responsabilidad por los resultados. Mis 3 aspectos a mejorar: mi carácter, mi visión personal y el manejo de mi tiempo. ¿Y qué me hace diferente a los demás? Mi autoconciencia frente a los problemas. ¿Y qué puedo aportar a los demás? El creer en sí mismo. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandro, David Alejandro.
David Alejandro, si tú me permites tomar tus respuestas como ejemplo, quisiera saber. Sí. Sí, o si te sientes incómodo, no hay problema. No, tranquila, tranquila. ¿Vuelvo y las repito o? No, ya yo tomé acá nota como de los aspectos principales para que no se me fuera a perder el hilo. Gracias, David Alejandro, por Ah, ya. compartir. ¿Alguien más quiere Bueno, ya. compartir? ¿Alguien más por aquí? Están tímidos. Un poco tímido. Bueno, pero ya tenemos un modelo Ya tenemos un voluntario. de, de cómo resolver las preguntas. Bueno, básicamente arrancamos entonces contigo que fuiste el valiente, David Alejandro. Te lo agradezco muchísimo porque eso nos ayuda a evolucionar más rápido en la clase. La pregunta ¿quién soy? No voy a decir si respondiste bien o respondiste mal, simplemente respondiste las preguntas y para mí la respondiste bien y para ti la respondiste bien. ¿Por qué? Porque es tu personalidad, porque eres una persona diferente a mí. ¿Yo qué hubiera respondido? ¿Quién soy? Yo soy Catalina Lozano, psicóloga de bla, 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 bla. Otra persona probablemente escriba, ¿quién soy? Soy alta, soy bajita, soy gordito, soy feito, soy bonito, ¿sí? Entonces, hubiera querido tener otra respuesta de alguno de sus compañeros para hacer ese contraste que les estoy diciendo, pero pues como no lo hubo, lo voy a hacer conmigo. David Alejandro respondió, soy silencioso y curioso. Me vas corrigiendo, porfa, si me equivoco en algo de lo que anoté. Soy silencioso y curioso. Para él la manera de responder esa pregunta fue esa. Para mí la manera de responder quién soy es, soy Catalina Lozano, psicóloga, nacida en Bogotá, el del año, ¿Sí? Entonces, ven cómo pensamos totalmente diferente. Menciono 3 habilidades principales. ¿Por qué es importante que ustedes tengan esas habilidades ahorita antes de finalizar la charla? Nosotros debemos saber cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras limitantes. En el momento que nosotros vamos a hablar con una comunidad o así sea con una sola personita, debemos saber hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Hay personas que en su infancia, en su adolescencia, en cualquier etapa de su vida, fueron abusadas sexualmente. Ustedes saben que eso deja una marca bastante grande y bastante fuerte en el ser humano. Y resulta que la persona pasó su vida, avanzó y pongamos un ejemplo loco, resultó psicóloga o psicólogo y lo pusieron a trabajar con población vulnerable abusada sexualmente. Hay 2 posibilidades en este caso que la persona pueda desarrollar. Una, o se vuelve muy empática y sabe cómo ayudar a la gente y cómo colaborarle, cómo aportarle. O 2, es algo que le recuerda ese trauma que tiene y dice, yo allá no voy, yo me quedo hasta acá. Entonces es importante que nosotros tengamos esa autoconciencia que me dice que tiene David Alejandro, de saber quién soy, cómo soy, si soy una persona alegre, si soy melancólica, porque si alguien me llega a contar una historia de su vida que es triste, que es trágica, por ejemplo ahorita con el caso de la pandemia, si la persona llega a contarme que tuvo 4 familiares enfermos, que los 4 fallecieron, que él está enfermo, y nosotros somos demasiado sensibles, no podemos ponernos a llorar con la persona, ¿sí? Entonces yo debo saber hasta dónde puedo llegar. Si yo ya veo que la persona empieza a contarme esa situación y que a mí me afecta, porque somos seres humanos y empáticos por naturaleza, si yo veo que me empieza a afectar, puedo escuchar a la persona, pero no puedo llorar con ella. Y puedo decirle, bueno, si quieres, mira, yo te aconsejo que hables con, no sé, con mi compañero Hugo, él te puede asesorar muchísimo mejor, él tiene más experiencia, o sea, debemos ser tan responsables y tener tal capacidad de decir, mis habilidades van hasta aquí y de aquí para allá yo se las cedo a otra persona que tiene mayor conocimiento o que no le va a doler tanto como a mí y va a saber asesorar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a asesorar a otra persona, vamos a partir de nuestras experiencias previas, que es lo que yo les estaba comentando. Si yo, Catalina, fui criada, y de hecho los fui, bajo una fe católica,
apostólica y romana, que hay que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Para qué? No sé, porque nunca me lo explicaron, pero que toca ir todos los domingos a misa, que toca rezar el rosario, que toca repetir la oración del uno, la oración del otro, y no con eso estoy hablando mal de la religión católica. Yo fui criada bajo esas bases y resulta que llega una persona, no sé, un mormón, a hablar conmigo, a contarme sus experiencias, pero como yo soy católica, entonces yo lo voy a orientar por el catolicismo, porque fue lo que a mí me enseñaron. Y eso no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Nosotros debemos ser personas neutrales, completamente neutrales. Si la persona cree en Buda, en Alá, en Krishna, en el que él desee creer, es su creencia. Y yo no tengo por qué forzarlo o decirle, venga, es que usted está haciendo mal y realmente usted reza un Padre Nuestro y eso es recitar y usted debe orar de tal manera, pero debemos saberlo hacer, debemos saber hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llegan nuestras capacidades y hasta dónde son tan graves nuestros aspectos a mejorar que nos puedan limitar el hecho de interactuar con otra persona. David Alejandro nos decía que él, una de sus fortalezas es generar confianza en los demás, su inteligencia emocional, y la otra no sé qué anoté, pero bueno, no encuentro la otra, no escribí rápido y no sé qué escribí. Confianza e inteligencia emocional. Entonces, David, te voy a seguir utilizando en el buen término de ejemplo en el resto de la charla. Dice que aspecto a mejorar, mejorar su carácter. Eso es importante, porque a veces van a llegar personas o muy mal geniadas, o muy groseras, con mucha agresividad. Y si nosotros vamos a explotar, perdimos todo el encanto, lo perdimos. Podemos tener la mejor voluntad, el mejor deseo, el mejor plan de trabajo, pero si nosotros explotamos, grave. Entonces, es importante y me tomé el tiempo de hacer énfasis en este proceso de autoconocimiento, porque si yo me conozco bien, puedo ayudar bien a los demás. Puedo saber hasta dónde llego y puedo tener esa facilidad de delegarle a otras personas. El hecho de que algo yo no lo pueda desarrollar porque de pronto tengo mal carácter, no significa que yo esté mal, significa que hay otra persona que sí lo puede hacer. Y no le voy a negar la ayuda a la persona que llegó a contarme sus problemas, sino la voy a seguir ayudando. ¿Cómo la sigo ayudando si yo no puedo hacerlo? Delegando a otra persona que yo sé que sí tiene las capacidades para hacerlo. Entonces eso es bastante importante. ¿Qué me hace diferente a los demás? Tiene que ver con la autoestima. Entonces, si nosotros sabemos así, sin problema, qué es lo que me hace diferente a los demás, significa que tengo una autoestima fortalecida, que es diferente al ego. ¿Y qué puedo aportar a los demás? Esa pregunta, ¿por qué la hice? Porque es, ¿qué tanto quiero servir? ¿Hasta dónde quiero llegar con mi servicio? Y ya vamos a saber el por qué tanto misticismo mío en el área del conocimiento. Cuando nosotros vamos a intervenir en una comunidad, es importante que seamos líderes, ¿no? El liderazgo está definido como un conjunto de habilidades que tiene la persona para influir en los demás. Como cristianos queremos influir en los demás para que los demás sigan el camino de Cristo, para que tengan un bienestar independientemente de su religión y para que hagan las cosas correctas, ¿no? Porque nosotros ya sabemos una verdad y la idea es que los demás las puedan saber de alguna manera. La mejor manera es a través del ejemplo, era lo que yo les decía. Si nosotros somos líderes o queremos ser líderes, debemos ser ejemplo. El mejor maestro en esta vida es el ejemplo. Muchas veces nuestros padres nos enseñaron más por lo que vimos de ellos que por lo que ellos hayan hecho probablemente físicamente. Si nosotros vimos que abrazaban a la mamá, abrazaban a los hijos, yo aprendí ese amor, esa ternura, esa fraternidad. Siempre, siempre se aprende a través del ejemplo. Entonces, en el caso de David Alejandro, él decía, mi principal habilidad es generar confianza en los demás. Es una gran habilidad de un líder. Si tú generas confianza en los demás, significa que eres un líder, significa que tienes la principal habilidad del liderazgo. Y el liderazgo nosotros debemos identificar que hay líderes positivos como hay líderes que no tanto. Pues hay personas que influencian a los demás para hacer el bien
y hay líderes que influencian para hacer el mal. Porque es importante reconocer el líder no solo en nosotros, sino en los demás, porque cuando nosotros llegamos a una comunidad, la comunidad siempre va a tener un líder. A veces no van a decir, les pregunta quién es su líder y me van a decir es Juan, es Pedro, no. Pero si hay una persona a la que ellos siguen. Y si nosotros sabemos identificar a esa persona, podemos manejar mejor el grupo. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de un líder? Orientación, un líder convencional, un líder tradicional. Orientación al logro. El líder le dicen, tenemos que construir una casa. El líder se va súper feliz y hace lo que sea para que sus colaboradores construyan la casa súper rápido. De pronto el líder dice, no, yo quiero ganar dinero, entonces va y se busca estrategias, monta un negocio, hace alguna cosa y hace que los demás lo sigan. Eso es un rasgo principal del líder. Deseo de servir, ayudar, apoyar y enseñar. No todos los líderes tienen esta característica, pero es lo ideal. Motivador y automotivador, fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú estás liderando un equipo de trabajo, probablemente los colaboradores se desmoralizan por sus influencias externas propias que tengan, por algún problema familiar, un problema económico, por falta de fe en este caso. Nosotros como líderes debemos motivarnos y poderlos motivar. Cada persona en sí tiene una motivación. Hay personas a las que las motiva ser alguien importante, hay otras personas a las que las motiva tener dinero, hay otras personas a las que les motiva tener más conocimientos. Hay diferentes motivaciones. Lo importante es que nosotros podamos identificar cuál es la motivación del otro y cuál es mi motivación, por supuesto. Si yo como ser humano digo, yo puedo aportarle a los demás creer en sí mismo, como el caso de David Alejandro, significa que él cree en sí mismo, que es lo que puede enseñar y que es lo que lo motiva, crecer a nivel personal. Esa es su motivación, podría yo decir, y él ahorita me corregirá si estoy o no en lo cierto. Pero entonces, yo como ser humano tengo que decir, a mí, Catalina Lozano, ¿qué me motiva? A mí, Catalina, me motiva aprender. Todos los días estoy todo lo que puedo aprender y enseñar me motiva. Esa es mi motivación. Entonces, cuando llegue otra persona y me quiera enseñar algo a mí, a Catalina, va a decir, a ella le gusta aprender, entonces le voy a enseñar algo nuevo. Y ahí me van a tener, porque eso es lo que me gusta. Si otra persona dice, no, a Catalina le gusta es el dinero, ustedes se harán esa pregunta, ¿no? Pues yo, ¿cómo voy a motivar a alguien que le gusta el dinero? Pues no lo voy a motivar dándole dinero, pero sí diciéndole, oye, ¿sabías que las personas más exitosas y las que tienen más dinero en la vida son aquellas que hacen tal, 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 tal y tal cosa? ¡Pum! Ya activaste las antenitas de la motivación en esa persona. Entonces, no siempre es darle a la persona lo que ella quiere. Yo puedo querer tener mucho dinero, y si a mí no me lo dan, entonces no me motivo, no. Si a mí me enseñan a cómo generarlo, me motivan. Entonces, hay que hacer como ese pequeño estudio en cada caso. Un líder ayuda a elevar el potencial de los demás. El líder, lo que veíamos en la diapositiva anterior, tiene un talento natural, que son sus habilidades generales. Entonces, ¿cómo se forman los líderes? Si estamos en un aula de clase, pues el líder por lo general es el que más sabe o el que más le gusta aprender o es el que está indagando, el que está por aquí o por allá y los demás lo siguen porque quieren ser como él o aprender algo de él. Si estamos hablando de una comunidad, probablemente el líder sea ¿cómo se llama? El de la Junta de Acción Comunal, se me fue ahorita el nombre, el líder de la Junta de Acción Comunal. Me disculpan que se me fue el nombre por un momento. Entonces siempre hay que tratar de identificar el nombre. Ellos tienen un talento natural para dirigir, para innovar, para inventarse cosas nuevas, para escuchar. Tienen una alta escucha y saben qué es lo que quieren los demás y cómo hacer para que los demás tienen como esa mente es para estructurar y decir, somos 10 personas y a una le gusta pintar, bailar, a la otra cantar, a la otra saltar. Uy, ya sé, se me ocurre una idea. Y si creamos un grupo de talentos, eso lo hace un líder, o sea, aprovechar los recursos de los demás en pro de ellos mismos. Innovación, ideas nuevas, propuestas nuevas. Respeto por la individualidad, que es lo que he hecho énfasis todo el tiempo. Todos somos diferentes, todos tenemos genios diferentes, etapas diferentes,
y el líder las sabe identificar y aprovechar. Ese es el líder tradicional. Las características adicionales de que yo pongo acá entre comillas de un líder espiritual, comillas la palabra espiritual, busca que sus seguidores alcancen, acá se nos pone a ese, las metas establecidas por Dios. Un líder convencional va por las metas que le toquen, ¿no? O sea, o que quiera. Cuando ya es un líder espiritual, dice, venga, yo ya conozco a Dios, yo ya sé para dónde voy, qué es lo que quiero, pues yo quiero que mis seguidores, o sea, si hay gente que me considera su líder, yo quiero que ellos vayan por las metas, las mismas que Dios me puso. Integridad moral. ¿Qué es la integridad moral? Lo que yo piense, sienta y haga, tener esa congruencia entre esas tres cosas, pensar, sentir, actuar. Y obviamente que sean por el camino que es. O sea, ya tenemos se me están yendo las palabras. Tenemos una habilidad para diferenciar lo bueno de lo malo. Asimismo, podemos tener esa integridad moral. Talento natural, que son las habilidades que les comentaba, pero adicional tenemos la gran ventaja que es la guía del espíritu y los dones del espíritu. Entonces, si juntamos las habilidades naturales con las habilidades espirituales, pues imagínense la gran cantidad de líderes que tenemos hoy en día. El líder convencional prioriza lo que tenga que priorizar. El líder espiritual, su prioridad es el individuo, su prioridad es la persona, que la persona crezca, se sienta bien, no solo que siga los designios de Dios, sino que ella sienta realmente desde su naturaleza que está haciendo las cosas bien, que vio un progreso, que está más tranquila, que está más feliz, que es más idónea para las cosas que le van pasando en el día a día. El líder tradicional motiva, como les comentaba antes, con las motivaciones, entre comillas, grandes, mundanas. El líder espiritual motiva a los otros apelando a su amor por Dios. ¿A través de qué? A través del testimonio, ¿no? Imagínate que la persona está pasando una situación difícil. Mira, cuando yo pasé por esto, yo hice esto, esto, esto y esto, y me sirvió porque Dios obró en mí de tal manera, de tal una o de tal otra. Entonces es importante como establecer estas diferencias porque ustedes ya tienen un conocimiento más amplio y yo podría decir que ustedes más que líderes tradicionales deberían optar y enfocarse en tratar de ser unos excelentes líderes espirituales. Precauciones. Un líder no domina. El hecho que yo sea líder no significa que obligue a los demás a hacer lo que yo quiero. Ojo con eso. Jefe es diferente del líder. El jefe es el que da las órdenes y dice suban, bajen, lleven, traigan. El líder enseña. El líder dice vamos a hacer, no dice hagan. No es una figura idealizada, o sea, el líder no es perfecto. El líder tiene sus habilidades y sus aspectos por mejorar. No es perfecto. Ser líder no es tener poder, no es satisfacer nuestras ambiciones. No es que porque yo quiero figurar y yo quiero ser importante y yo quiero que todos me miren y me vean, entonces voy a ser un líder. No es lo mismo. No se cree superior a otros. Este es el principal problema que tenemos con nuestros líderes y es que cuando logran influir en los demás, ellos mismos llegan a un punto donde su ego los domina. Los domina tanto que se creen diferentes a los demás. Yo soy líder, a mí me siguen 80 personas, ¿a usted quién lo sigue? No lo sigue nadie. Entonces es importante tener como esa claridad para no irnos más allá de donde nos corresponde. El líder simplemente es una persona que orienta, guía e influencia a los demás hacia un objetivo específico y sin necesidad de tener una retribución alguna, porque la retribución no viene del hombre, sino viene de Dios. ¿Cómo motivar y motivarme? Eso también es importante porque uno como líder se cansa o como seguidor también se cansa. Promover el autoconocimiento. No victimizar, ni victimizar a los demás. ¿Qué significa esto? Cuando una persona les comenta alguna situación que le está pasando, algo particular a una comunidad o una persona, por favor, no hagamos el hecho de que, pobrecita, usted tiene toda la razón, no, es que le tocó muy duro, no, 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 eso es terrible. No, eso no se debe hacer porque no estamos ayudando, estamos victimizando, estamos
haciendo pobrecita a la persona, y al hacer eso le estamos quitando a esa persona los recursos que tiene para salir adelante. Entonces eso no lo hagamos. Potencializar habilidades, eso sí lo debemos hacer. Si la persona llegó a contarnos su situación terrible, sea cual sea, venga, doña Juana, usted se siente mal, se siente triste. Sí, doctora, me siento triste porque es la cuarta vez que mi marido me pega. No le voy a decir, ay, pobrecita, le dolió. No, eso es victimizar. Vamos a potencializar las habilidades, doña Juana, y usted cómo se siente con eso. Probablemente hay gente que ya está acostumbrada al maltrato. Entonces, caben dos posibilidades, que la señora diga, no, pues es que si él no me quiere, cuando él me pega es porque él me quiere. Doctora, entonces yo sé que él me quiere. Ah, bueno, listo, doña Juana, no entrará a decirle, pero ¿cómo se le ocurre, doña Juana? No, eso es lo que ella piensa. Eso es lo que ella piensa. Tenemos que mirar cómo le cambiamos el pensamiento sin ser abruptos. Listo, doña Juana. ¿Usted se siente bien? No, sí, sí, yo siento que él me quiere. Ah, listo, doña Juana, ¿y usted qué hace en sus ratos libres? Uy, no, doctora, yo coso, yo tejo, yo hago unas cosas más bonitas, mire este chaleco, mire esto. Uy, doña Juana, pero usted con eso podría hacer dinero, mire que si usted saca esto, lo vende en tal lado, hace tal cosa, usted cose muy bonito, porque en el negocio de allí están buscando quién cosa, quién teja. Entonces estoy potencializando sus habilidades y le estoy metiendo en la cabeza a la señora que ella no solo está para estar en su casa recibiendo golpes, sin decírselo, sin decirle, venga, doña Juana, sálgase de allá porque su marido le pega. No, yendo más allá de. Entonces le digo, doña Juana, mire, usted puede tejer, usted lo hace bonito, usted no sé qué. ¿Qué pasa? Doña Juana va a venir más seguido a mí porque va a decir, doctora, imagínese que usted tiene razón, ya vendí 3 bolsos, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí es donde el líder debe también dejar a doña Juana, no hacerle todo a doña Juana ni decirle todo lo que tiene que hacer, sino doña Juana, pero usted ya lo hizo genial, seguramente usted va a saber qué hacer, mire que con esa plática usted ya puede independizarse, puede hacer otras cosas, bueno, dependiendo de la orientación que estén dando a la señora. A eso hace referencia la potencialización de habilidades. Resignificar historias de vida. Si la persona, sigamos con doña Juana, resulta que, no sé, fue víctima de la violencia. Ella está triste y obviamente tiene un dolor interno. La señora nos cuenta su historia y dice que es una tragedia y que es lo peor que le pudo haber pasado y que Dios no la quiere y que la vida la odia y que todo es terrible. El hecho de resignificar la historia es coger la misma historia que nos están contando y verle los aspectos positivos. ¿De qué manera? Si la señora fue desplazada por la violencia, por ejemplo, obviamente eso le genera un dolor a nivel social, emocional, físico, familiar. Pero ¿qué podemos hacer allí? Listo, doña Juana, usted salió desplazada de su casa, ¿qué ha aprendido en este tiempo? ¿Qué ha hecho? No, pues a mí el gobierno me da platica y he tratado de estudiar algunas cosas. Perfecto, entonces potencializamos las habilidades, que es lo que ya habíamos visto antes. Potencializamos las habilidades de doña Juana. ¿Cómo resignifico yo la historia de vida? Doña Juana, pero mire que su desplazamiento, o sea, el hecho que usted la no le fue tan mal. Es como una consolación en comparación con otras historias de vida. Si doña Juana salió por la violencia, la amenazaron, le dieron un panfleto y ya se fue en menos de 24 horas, es simplemente, doña Juana, usted tuvo la posibilidad de salir, tiene una segunda oportunidad, hagámosle, esta es su segunda oportunidad, es enfocarnos en que la resignificación no es inventarnos una historia bonita de lo que le pasó, sino hacerle caer en cuenta a la persona que tiene una segunda oportunidad, que esto es un nuevo comienzo y que lo que ella ya vivió le sirve de experiencia para ayudar a otras personas, porque eso lo reconforta bastante. Honrar las vivencias es a lo que me refiero cuando digo que no hay situaciones leves, porque cada quien las vive a su manera, sino por el contrario, por ejemplo, cuando hay personas desaparecidas forzosamente o este tipo de casos, es honrar a esas personas. Venga, don Manuel, ¿qué hizo en vida su esposa? Porque su esposa de pronto falleció en medio del conflicto. No, a ella le gustaba los asados y las reuniones familiares. Bueno, vamos a honrar la memoria de la señora,
potencializamos las habilidades de don Manuel, resignificamos la historia de vida y hacemos que esas vivencias sigan importantes, pero no dolorosas para la persona. Trabajar con base a las creencias es lo que he insistido todo el tiempo. No hablar desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de ellos. Partiendo de lo que ellos me dicen y de en lo que ellos creen, yo puedo transformarlo acorde a lo que yo quiera transmitir. Imponer ideas, principios o creencias, no lo podemos hacer. Victimizar tampoco. Las frases como pobrecito, qué tragedia, ay, qué pesar. No. Minimizar el dolor del otro, no. Si la persona les cuenta, es que yo iba saliendo y me caí, me raspé la rodilla y me dio durísimo. Y ustedes le ven la rodilla y no tiene nada, y ustedes van a decir, ay, ¿qué le pasó si no le pasó nada? No, es el dolor de esa persona. Para esa persona eso fue una tragedia. Respetemos eso. Respetemos el dolor de la otra persona. Todos tenemos un rango de dolor muy diferente. Entonces es ponernos en el lugar del otro. No darle importancia e irrespetarlo, imposible, no debemos hacer eso. ¿Qué es una comunidad? Ya entramos como al aspecto principal. Es un conjunto de personas que habitan bajo las mismas condiciones. Entonces puede ser una comunidad, si ustedes han escuchado las comunidades universitarias, son todos los estudiantes, docentes que están estudiando ciertas cosas. Están las comunidades religiosas, comunidades eclesiásticas, hay comunidades indígenas. Los barrios son una comunidad porque comparten ciertas cosas en común. Acá llega como el aspecto para mí secundario, porque para mí lo principal es el autoconocimiento para poder promover la intervención social. Y es una técnica para abordaje de las comunidades. ¿Qué se debe hacer en el momento en que ustedes como institución, podríamos decirlo? Hay dos opciones. Ustedes como institución de pronto se plantean, y Hugo me corriges ahí porque no sé cómo es el manejo. Si ustedes como institución trazan un proyecto y dicen vamos a ayudar a la comunidad de, no sé, de la localidad de Usme, ¿o cómo manejan eso, Hugo? ¿Me puedes por favor orientar? Claro que sí, Catalina. Pues nosotros trabajamos con las comunidades y hacemos los proyectos, pero los proyectos en los que más nos basamos son los proyectos de evangelización. También ayudan, sí, ayudan a la parte social. Por ejemplo, como se está haciendo en estos momentos que las iglesias están llevando mercados. Cuando no existía la pandemia, pues también lo hacíamos. Pero el proyecto se maneja más con un enfoque de evangelización, como lo que usted decía, acercar a las personas más a Cristo. Aquí en la sala hay pastores internacionales que han trabajado en varios países y ellos conocen mucho acerca de esto, de cómo nosotros lanzamos un proyecto de evangelización a la comunidad, interactuamos con ellos, llegamos a darles como esa palabra de ánimo, esa palabra, ese alimento espiritual, para que se renueven, para que cambien de mentalidad, para que se levanten de esas situaciones, pero lo hacemos desde la parte espiritual, desde la palabra de Dios, desde una posición cristiana. Gracias, Hugo. Eso es lo que preguntó, doctora. Sí, sí, sí. No, o sea, quería saber si ustedes van ya con una comunidad específica o si ustedes hacen primero o lo hacen en frío, pues. Bueno, lo hacemos, nos enfocamos de varias maneras. Hay momentos que focalizamos una comunidad y vamos a ella. Como hay momentos, tenemos, digamos, integrantes de varias comunidades dentro del mismo salón. Ejemplo, con los programas dentro del salón, dentro de la iglesia, dentro del templo. Ok. Gracias, Hugo. Porque preguntaba eso, pues para enfocar un poquito más hacia a esa área, porque pues las técnicas que yo les voy a mencionar son técnicas generales para intervención en comunidad a nivel psicológico, ¿no? Pero pues obviamente yo lo adapté para que todos lo pudiéramos trabajar, para que todos ustedes lo puedan trabajar. Sin embargo, los pasos son los mismos. Un diagnóstico. El diagnóstico es como la breve mirada de qué es lo que está pasando, cuál es el problema principal de la comunidad. Caracterización del grupo, ahorita los voy a explicar uno a uno. Evaluación de necesidades, planeación, ejecución y resultados.
El diagnóstico. Cuando ustedes van a trabajar una comunidad, pues en este caso lo adaptamos al nivel espiritual que me comenta Hugo, igual hay que revisar cuál es la información disponible de esa comunidad. ¿Qué tipo de información? ¿Cuáles son las edades? ¿Cuál es el nivel de escolaridad? La raza, los sexos, estados civiles, nivel socioeconómico, o sea, los ingresos, organización social, significa si ellos tienen algún líder, si tienen alguna organización interna dentro de esa comunidad o han hecho algún avance previo. En el caso que me comenta Hugo, que es a nivel espiritual, pues se aplica 100%. Ustedes van a revisar básicamente los mismos ítems que les acabo de mencionar. Adicional a ello, pues adicionaríamos, valga la redundancia, eh, sus creencias religiosas, porque es importante saber a quiénes van a abordar y de qué manera les van a brindar ese sustento espiritual. Elaboración del mapeo, ¿a qué hace referencia? Eso es como a la ubicación geográfica y a los recursos de infraestructura con los que se cuentan para llevar a cabo esa tarea. Van a recorrer la comunidad, registrar la infraestructura para revisar cuáles son los espacios que ellos tienen en cuanto a parques o si hay loteríos, dónde queda el salón comunal, más o menos cuántas casas hay. Es reconocer físicamente la comunidad con la que se va a trabajar. Los espacios recreativos, recursos físicos disponibles, elaboración de entrevistas. Cuando ustedes ya van con un objetivo previo, pues como que la parte del diagnóstico se reduce un poco. Pero cuando ustedes van en frío, que era lo que yo les preguntaba, es importante que ustedes realicen como unas entrevistas previas para saber cuál es la orientación que ustedes realmente deben dar. Probablemente tengan una cantidad impresionante de temas que quieren abordar y muchas cosas que quieren hacer y uno a veces no sabe ni por dónde empezar. Para eso es importante este mapeo y para eso son importantes estas entrevistas. En la medida que ustedes ubiquen algún líder de esa comunidad, el líder pues les esbozará qué ha pasado, cómo se sienten, cuáles son las problemáticas de la comunidad, qué es lo que quiere lograr la comunidad, en qué quieren mejorar. Y al tener ustedes un listado de los espacios que hay en la zona, pues ustedes pueden organizar ya sus actividades y decir, bueno, queremos evangelizar y vemos que la principal falencia que tienen es, no sé, me invento yo algo, nadie cree en Dios o no creen en un ser superior. Esto es gravísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tienen un parque, entonces vamos a hacer una actividad lúdica y después va a hablar el pastor o después vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces es ver cuáles son los recursos con los que se cuentan en esa comunidad para lograr el propósito que ustedes ya se han planteado previamente. Después de eso viene el proceso de sensibilización, que es un primer acercamiento a la comunidad. Ya entrevistaron a un líder o a una persona, ya les dio cierta información. Ahora ustedes tienen que verla como un primer acercamiento, es una primera invitación. Venga, queremos invitarlos a una charla o a una actividad o bueno, a elección de ustedes. Y ahí es donde van a una actividad de rompehielo, la llamo yo. Y en cualquier aspecto, incluso en este espiritual, se puede trabajar de esa manera. En esa actividad ustedes van a introducir pequeños como apuntes de lo que quieren tratar. Si estamos hablando de que la gente no cree en Dios, que no cree en ningún ser superior, supremo, pues entonces ahí vamos a empezar a darles tipsitos de que Dios esto, de que Dios aquello, y ustedes van a ver cómo va reaccionando la comunidad. Ahí pueden ustedes identificar qué tanta apertura al conocimiento tienen o qué tanto distanciamiento hay. Y con base en eso, pues ya van a mejorar las estrategias para llegar a ellos. Identificar las necesidades, que pues ya dijimos que en el caso hipotético era que no creían en Dios. Identificar los recursos que ya se hizo, planear posibles soluciones, que es lo que se encuentra. Acá, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero este es un cuadro que yo sugiero. Si van a trabajar con comunidades, la comunidad no solo son de ciertas edades, siempre hay comunidades mixtas. Es importante como sectorizar por edades. Entonces, ¿cuáles son los problemas de los niños?
Si estamos hablando de una comunidad en donde nadie cree en Dios, ¿cuál será el problema que tienen los niños? Entonces ustedes ven que los niños unos son muy educados, son muy formales, otros son muy agresivos, entonces hay que hacer como un análisis de qué es lo que prima más en esa comunidad, que los niños son formalitos o que los niños son por el contrario rebeldes. Eso teniendo en cuenta del tema principal que es que ellos no creen en Dios. Entonces, como cristianos, si yo, Catalina, como cristiana digo, cuando no creen en Dios las consecuencias son rebeldía, grosería, no sé qué, pero cuando creen en Dios son amables, son atentos, son formales, son, ¿sí? Como ustedes ya tienen eso previamente establecido, se les va a hacer más fácil dictaminar eso dentro de la población. Entonces, ¿cuáles son los problemas a nivel espiritual que se identifican en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos? ¿Cuál es la magnitud? O sea, si es algo muy fuerte o si es algo leve o si la comunidad está tranquila, pero es mejor fortalecerla o definitivamente la comunidad patas arriba, perdón la expresión, y hay que fortalecerla de cero. Importancia para los beneficiarios haría referencia básicamente a qué tanto nivel de apertura tienen ellos para recibir esta información que les queremos brindar. Y la alternativa de solución, pues esa ya la va dictaminando precisamente el transcurrir del tiempo. Caracterización del grupo. Acá es importante que dentro de la comunidad ya sabemos que el problema identificado es que no creen en Dios, que hay niños rebeldes y que hay otros niños que sí están bien y que digamos que hay apertura al conocimiento, pero pues no hay accionar. O sea, ellos son buenos escuchando, pero malos haciendo, malos ejecutando. Inventémonos ese problema. Dentro de la comunidad vamos a identificar cuáles son los actores sociales que existen. Cuando hablamos de actores sociales, hablamos de líderes, hablamos de organizaciones, grupos o personas que quieran participar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la comunidad, vamos a decir que se llama la comunidad de Usme. Resulta que la comunidad de Usme, ¿quién quiere participar allí? Infortec. Entonces es una organización que quiere participar. ¿Por qué quiere participar? Porque quiere evangelizar. ¿Para qué quiere participar? Para mejorar las creencias en Dios, o sea, para promover la creencia en Dios en esa comunidad. ¿Qué otro actor social hay ahí? Por ejemplo, resulta que están en Usme y al lado de Usme hay una inspección de policía y forma parte de eso. También está la alcaldía ahí que quiere colaborar y que quiere contribuir porque esa comunidad ha sido problemática. Porque hay que integrar todos esos actores, porque es interesante poder evangelizar, pero también es importante poder concretar una labor social que se desarrolle por sí misma dentro de la comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Su labor principal sería ir a evangelizar y hacer que ellos crean en Dios, que es el objetivo principal. Pero resulta que en la medida que ellos creen en Dios, de fondo también tienen algunos problemas, como el abandono, el maltrato, violencia. Y ustedes tampoco pueden estar todo el tiempo detrás de la comunidad diciéndoles qué deben hacer, pero sí les pueden dar las herramientas a través de esos actores sociales para que esa comunidad siga adelante y siga solucionando sus inconvenientes sociales. Ustedes les contribuyen con la parte espiritual, pero les dan herramientas para que ellos avancen con la labor social. Intereses. Cuando hablamos de los intereses, hablamos de esos actores sociales, qué intereses tienen dentro de la comunidad. Decimos que Infortec el interés es evangelizar. Decimos que para la policía es reducir los niveles de violencia, por decir algo. Decimos que para la alcaldía es promover la educación. Si todos tienen una finalidad diferente, pero el objetivo es el mismo, que es ¿cuál? Hacer que la comunidad salga adelante, supere sus problemas y sean mejores personas. Por eso es importante lograr articular todas esas organizaciones que están en torno a las comunidades. Y las acciones, hablamos de lo que ya la comunidad ha hecho previamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en la comunidad de Usme, resulta que allá ya fueron los mormones, por decir algo, hablando del caso particular de la evangelización. Fueron los mormones. Y resulta que ellos no estuvieron de acuerdo, no sé qué. Entonces, hacer esa investigación de qué ha pasado previamente con esa comunidad. ¿Para qué sirve esto? Para no chocar
con las personas, que era lo que hablábamos con Hugo al principio, que las personas cuando llega alguien y dice soy cristiano, eso es una barrera impresionante, mientras si tú ya sabes qué ha pasado con esa comunidad, quiénes han ido, de qué les han hablado, qué ha pasado, ya tienes una idea de cómo hacer ese nuevo acercamiento con ellos, sin que vayan a existir esos choques. Entonces esa es la manera de caracterizar el grupo o la comunidad, identificar los actores, qué quiere hacer cada quien con esa comunidad y revisar cuáles son los antecedentes con respecto a ese tema que estamos tratando con ellos. Bueno, esto es algo importante que quiero resaltar y es que cuando vamos a evaluar las necesidades de una comunidad, estamos haciendo juicios de valor. Personas con valores diferentes señalarán necesidades distintas. Es lo que también he redundado bastante y he hablado insistentemente, es que todos somos diferentes, pensamos diferentes, estamos basados en principios diferentes y en vivencias diferentes. A nivel de evangelización no tengo cómo darles un ejemplo porque no, me quedo corta, soy honesta, pero a nivel social podemos hablar en este caso de principios y valores. Por ejemplo, yo fui criada bajo el principio de que mi mamá y mi papá son sagrados, ¿sí? Pero resulta que estoy en otra comunidad X, no sé, Y, Z, en donde los hijos maltratan a sus padres y les da exactamente lo mismo. Pero resulta que también hay otro problema dentro de la comunidad y es el robo, por decir algo. Entonces, para mí, es más grave el irrespeto a los padres que el robo, porque yo estoy haciendo un juicio de valor de acuerdo a mis principios y mis valores. Probablemente otro compañero, otro colega diga, no, Catalina, usted está loca. Si ahí el problema principal es el robo, porque cómo se le ocurre que no vas a ir a robar a otra persona. O sea, las dos cosas son malas, pero cuando uno está trabajando con comunidades tiene que priorizar los problemas. ¿Cuál es más importante que otro? Aunque los dos sean igual de crueles. Entonces es importante considerar que cuando vamos a hacer una evaluación de este tipo en una comunidad, tratar de salirnos un poquito de nuestros juicios personales, o sea, de nuestras experiencias previas y revisar realmente qué es lo que necesita la comunidad. No es lo que yo quiera hacer con la comunidad, es lo que la comunidad realmente necesite. Y eso ya lo hemos visto a través del diagnóstico, a través de la actividad de rompehielos, a través de diferentes estrategias que les he comentado previamente. Dice, reconocer una necesidad implica que se considera que existe una solución. Obviamente, si ustedes identifican que a nivel espiritual, con el ejemplo que llevamos, que tienen carencia de Dios porque no creen en nadie, nosotros sabemos que existe una solución. Lo que tenemos que hacer es crear estrategias para que todos comprendan esa solución de una manera integral. Posterior a eso, pues básicamente ya tenemos la solución, que la solución es ir a evangelizar. ¿Por qué vamos a ir a evangelizar? Es importante tener eso claro. Hugo me dice que ya hay algunos programas, asumo que tienen esta estructura. La solución, ¿por qué voy a ir a evangelizar? Pues porque ya encontramos tal y tal y tal y tal problema. ¿Cuál es mi objetivo con la evangelización? Para mí, a manera personal y con el respeto que todos ustedes merecen, independientemente de la evangelización que sea, siempre debe tener un propósito y siempre se debe contemplar un resultado y verificar ese resultado. No ir a hablar por hablar y predicar por predicar y ya, yo quedé contento porque ya dije lo que tenía que decir, sino verificar el impacto que yo generé en esa persona. Entonces, por eso es importante fijarse unos objetivos, unas metas, mirar qué recursos se van a necesitar, si voy a necesitar un parque, si solamente voy a necesitar sonido, o si solo voy a necesitar de la presencia de 2, 3 miembros de la iglesia, bueno, recursos humanos, técnicos, de infraestructura y demás. Y cuáles son las acciones que yo voy a realizar. Como ya sé cómo es mi comunidad, ya sé que la mayoría son niños, pues ya sé que les voy a llegar con actividades lúdicas. Si yo ya sé que la mayoría son adultos, sé que les voy a llegar con otras actividades, pero que tampoco se me aburran. Entonces, para eso es la metodología que les estoy explicando y es como el paso a paso para no morir en el intento, como dicen, porque no es tan sencillo, tampoco no es nada del otro mundo, pero sí implica mucha responsabilidad porque estamos impactando personas, seres humanos.
Y la ejecución y los resultados. La idea, como les comentaba, es tener unos resultados, tener que mi plan fue hablarles de Dios en enero y en febrero contar parábolas, por ejemplo. No sé, en febrero fue solo mediante juegos y demás, o sea, ustedes tienen un plan de trabajo o si solo es en una sesión, independientemente como sea, pero tener un plan. Después de que se haga ese plan, venga, a veces suceden imprevistos, ¿no? Yo quería proyectarles una película, o mi plan es proyectarle la película y después hacer un análisis y después un juego. Pero resulta que ese día se fue la luz y ya tenías que estar allí, ya todo estaba organizado, pues tú cambias de plan, o sea, haces otra cosa que te llega al mismo resultado. Al finalizar, tú debes contrastar lo que yo planeé versus lo que yo hice, que logré. Si logré mi objetivo o no lo logré. Y si no lo logré, ¿qué me hizo falta? Porque si me hizo falta algo, pues me queda pendiente para la próxima vez que yo venga a estar con ellos. Pero es importante siempre tener como ese seguimiento de que yo quiero lograr esto con la comunidad, cómo lo voy a hacer, cómo lo hice y qué resultados obtuve. Dentro del marco legal para la ejecución de los diferentes programas o actividades que se desarrollan, encontramos una secuencia lógica desde el gobierno nacional, desde el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un documento que es elaborado por el Estado, en donde se dicen cuáles son las metas y cuáles son los propósitos a lograr durante cierto periodo de tiempo a nivel nacional. Dentro de este plan nacional encontramos programas nacionales. ¿Qué significa eso? Ustedes han escuchado de pronto el programa de Familias en Acción, que está tan sonado hoy en día, el plan de, ¿qué otro así conocido? No, pues básicamente el programa es ese. Estos programas atienden a ciertas políticas públicas, que las políticas públicas son como las necesidades, por decirlo de alguna manera, las necesidades principales que tiene una población y se sacan las políticas públicas. Colombia tiene políticas en salud, en educación, políticas públicas en salud, en educación y en diferentes ámbitos. El plan de desarrollo nacional se fija unas metas. El departamento, dependiendo de dónde nos encontremos, debe elaborar otro documento que se llama Plan de Desarrollo Departamental, que atiende los lineamientos del nacional y a su vez el municipal. Todos estos planes van encaminados, como les digo, al Plan Nacional de Desarrollo y cada plan tiene unos programas. ¿Listo? ¿Por qué les hago como este esquema? Porque es importante saber de dónde salen los proyectos que ustedes quieren ejecutar con las comunidades. Cada proyecto que ustedes quieran ejecutar con una comunidad debe atender a un plan nacional, departamental o municipal o a un programa local o nacional. Entonces, por ejemplo, hay unos de atención de niños, infancia y adolescencia. Entonces, y ustedes van a trabajar con una población infantil. Mi proyecto de evangelización está orientado a no sé qué, siguiendo el plan de desarrollo que tiene un programa denominado, no sé, los niños y sus familias, por decir algo. Eso va en cada plan de desarrollo y es particular, por eso no esbozo todos los planes de desarrollo porque sería pues algo bastante dispendioso. En ese orden de ideas, quiero hacerle énfasis que existe en Colombia una consejería presidencial para la niñez y la adolescencia. Esta consejería, como su nombre lo indica, maneja todos los planes, programas y proyectos que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. Cuando nosotros vamos a las comunidades, como les digo, como algo delicado, algo a considerar muchísimo, es tanto la niñez como la adultez. Los adultos mayores y los niños son los más protegidos en Colombia. Los más protegidos ¿en qué sentido? Que nosotros debemos saber cómo hablarlos, saber hasta dónde va nuestra responsabilidad con ellos, hasta dónde podemos intervenirlos a ellos y cómo debemos cuidarlos y protegerlos. A nivel de infancia,
existe algo denominado la Secretaría de Infancia y Adolescencia en cada municipio, existe, y ellos son los encargados de velar por los niños, tanto de velar por ellos como de establecer las normas como judiciales, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ellos. O sea, ellos son los que se encargan de judicializar a los menores de edad, a grosso modo. Y a nivel de adultez también hay una secretaría que se me voló ahorita el nombre, se me escapó, que se encarga de velar por ello, porque es importante conocer esto, porque cuando se va a las comunidades, al ser esas poblaciones las más protegidas, suelen haber inconvenientes con ellos. ¿Qué tipo de inconvenientes? Si ustedes están trabajando en una comunidad con niños y resulta que ustedes decidieron hablarle a un niño, a ustedes les pareció normal. Venga, Juanito, siéntate acá, vamos a hablar, Normal, no hicieron nada del otro mundo. Pero resulta que llegó el papá y la mamá de Juanito y le dicen, señor, ¿usted por qué está hablando con Juanito si él es mi hijo? Yo no le he autorizado que hable con usted, yo no sé qué, yo sí sé más. De pronto ustedes tomaron una fotografía de Juanito, o de pronto ustedes le grabaron un video donde sale Juanito, o le tomaron un testimonio en audio a Juanito, y lo hicieron inocentemente, porque querían tener evidencias o por la razón que fuera. Eso no se debe hacer. Nosotros no debemos ni tomarle fotos a niños, ni grabarles videos, ni grabarles audios sin el consentimiento de los padres. Importante eso. ¿Por qué? Porque si no nos ganamos un problema legal. Porque los papás llegan entonces, venga, que usted le tomó una foto a Juanito y la publicó en su página y yo no lo autoricé, por ejemplo. Entonces, se va para demanda, se va para una cosa, se va para la otra y pecamos por inocentes. Entonces, sí les quiero recalcar muchísimo eso, cuando tengan trabajo con comunidades, que todo sea consentido por las personas, y sobre todo cuando hablamos de niños, o sobre todo cuando se van a trabajar con niños o adolescentes menores de edad, siempre contar con el consentimiento de los dos padres, no es solo de uno, de los dos padres, para evitar temas jurídicos. Es como el consejo, porque sí tuve varios inconvenientes con eso, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí hubo bastante problema porque en su momento desconocía esta política y pues es complicado. Entonces cuando vayamos a de pronto a hacer alguna publicación también donde aparezcan niños y no tengamos la autorización de sus padres, tratar de difuminar sus rostros. Sí, o sea, nosotros podemos tomar evidencias. De pronto ustedes quieren tener una evidencia de que fueron a la comunidad y que hicieron actividades de juegos con los niños, por decir algo. Tomen su foto, pero cuando ustedes vayan a publicar eso o a compartir esa información, difuminen los rostros de los niños, excepto si los papás los autorizaron por escrito. ¿Cómo se hace esa autorización? Eso se llama consentimiento informado. Simplemente ustedes hacen una carta, consentimiento informado, donde dice yo, el nombre de la mamá, y yo, el nombre del papá, siendo los padres de fulanito y tal, autorizamos lo que vayan a hacer, la toma de fotografías, o la toma del video, o la toma del audio. Si ustedes no tienen eso, evitémonos inconvenientes. Al menos acá en Colombia funciona así. Entonces, es como la recomendación principal que quiero darles respecto a este tema. Un programa importante también de fortalecimiento que acá en Colombia es el de Jóvenes Jóvenes en Acción, donde el gobierno les brinda una ayuda económica a los jóvenes entre 14 y 28 años. Y no solo la ayuda económica, sino también la posibilidad de acceder a la educación superior para los estratos 1 y 2. Y la única condición es que ellos deben estar en el CISBEN o de pronto pertenecer a población vulnerable, que estén inscritos en el registro único de víctimas o que tengan alguna pues condición especial. ¿Por qué recalco también este programa? Porque mucha gente no lo conoce. La gente solo conoce el de Familias en Acción porque les dan dinero mensual. Pero el de Jóvenes en Acción es un programa que casi no lo están utilizando los jóvenes hoy en día, y sí les brinda bastantes posibilidades para acceder a la educación superior, principalmente. No sé si tengan alguna duda hasta ahora. Abrimos los micrófonos, quien quiera opinar algo, aportar algo. Ya casi voy a dar cierre para retomar la actividad inicial del autoconocimiento. Bueno, mi doctora, yo sí le tengo preguntas.
Pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, esto es muy importante. Me llamó mucho la atención lo que usted acaba de hablar acerca de la toma de evidencia para cuando se están haciendo intervenciones donde hay niños. Ujú. Eh, lo había escuchado, pero por ejemplo, muchas veces podríamos decir así, nuestra falta de experiencia, para no decir que inocencia frente a esta situación, nuestra falta de experiencia de trabajar con comunidades, de pronto nosotros no habíamos tomado en cuenta esto. Bueno, digo por ejemplo, más bien en mi caso, porque de pronto quizás hay otros pastores y no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí en estos momentos, pero no pensé que fuera tan grave, que más adelante, de pronto al hacer una publicación que nosotros hacemos con tanto anhelo, por ejemplo, diciendo, eh, hoy tuvimos una excelente campaña, aquí están nuestros niños. No pensé que de pronto esto tuviese como tanto agravante, podríamos decir así, ¿no? Pero ahora que usted lo menciona, me llama mucho la atención porque eh, nosotros por la falta de experiencia publicamos mucho. Publicamos con los niños, las actividades. Nunca pensamos de pronto que haya una madre de familia que no le vaya a gustar. En este caso, lo vengo a entender ahora. ¿Por qué? Porque a veces quien es la persona que asiste al lugar de reunión, a veces es la mamá, pero el papá no asiste. No sabemos si más adelante el padre, viendo la publicación de sus hijos, de su hijo, de su hija, vaya en un momento a tomar represalias, a decir, bueno, pero a mí no me hablaron de esto, a mí no me hablaron de esto. Y aunque la mamá haya dicho, no, pero es que no hay ningún problema, es el pastor, el líder, el capellán, entonces el padre diga, no, pero de igual manera a mí no me gusta. Me pareció muy importante, claro, todo es súper importante, pero esta parte me llamó mucho la atención, por no decir que me preocupé. Me llamó demasiado la atención porque en este caso nosotros sí tenemos acercamientos o nuestras profesoras de escuelita dominical tienen mucho acercamiento con los niños y es como tan natural para nosotros publicar esas Pero cosas. perdóname, te interrumpo, Hugo. En ese caso, que tú me dices que también olvidé comentar, ¿Sí? también hay que considerar que los dos padres tienen no soy abogada y de pronto si me equivoco en algún término me excusan, tienen como la custodia, la patria potestad, Sí, la sí. autoridad, la autonomía sobre sus hijos, cuando es compartida, o sea, cuando es papá y mamá y todo está súper bien en el hogar, es preferible que estén los dos padres, porque cuando se viene un tema legal fuerte, lo que tú me acabas de decir, la Sí. mamá sabía, pero yo no tenía ni idea, o al contrario. Pero si ustedes pueden, al menos, yo siempre aconsejo que sean los dos para evitar 100% de problemas. No significa que vayan a tener problemas siempre, ni que todos vayan a molestar, sino como dice el argot popular, para curarnos en salud y De hacer las acuerdo. cosas lo mejor posible de acuerdo a la normatividad vigente. Si no pueden tener el consentimiento de los dos padres, no importa, tengan el consentimiento de uno de los padres, pero traten de verificar que sí sean sus datos, que sí sea su cédula, o sea, Ok. como mirar un poquito más allá de, ¿sí? Para evitar este tipo de temas legales. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer sencillo. Digamos, ustedes están en una comunidad y tienen 20 niños, no se van a ir casa por casa o formato por formato para cada niño. Elaboran un formato general donde diga consentimiento informado. Los padres a continuación, no ¿Firman? sé, exacto, que a continuación firman, autorizamos expresamente la toma de fotografías de la actividad tal, realizada el día tal, o sea, todo muy específico, de acuerdo a lo que vayan a realizar, y abajo un cuadrito donde diga de pronto nombre de padre, nombre de madre, nombre del niño, cédula de ciudadanía y la firma. Entonces, en un solo Perfecto. formato agrupan ustedes todo eso. Eso es como manera preventiva. Yo insisto en que no siempre va a pasar, no es que ahora no voy a trabajar en comunidad porque solo son problemas, no. Son aspectos que hay que tener en cuenta
por si acaso, y son tipsitos que a uno nadie dice, pero que cuando a uno le pasan y ya está con todo al cuello, pues imposible. Entonces la idea es hacer las cosas lo mejor posible, y más en estos días que está la gente como alborotada y entre yo más daño puedo hacerle al uno, sacarle mejor provecho mejor, entonces Exactamente. curémonos Esa es en salud. como, sí, esa es como la parte más fuerte. Y doctora, para darle Señor. paso a la pregunta de los otros chicos, eh, me gustó mucho una parte que me gustaría pues explicar un poquito, cuando usted dijo hablando de que no es lo mismo el ego que la autoestima. Me pareció muy importante eso porque es bueno tener esos conceptos, esa pequeña o esa grande diferencia entre el ego y la autoestima. ¿Alguna otra duda? No estaba esperando que, como dijiste, tengo varias, dije, bueno, dímelas todas de una vez. Bueno, la última creo que aquí, bueno, esta parte de la motivación, donde usted habló acerca de que existen diferentes formas de motivarnos, ¿no? Algunos pues un poquito Sí. más por el conocimiento, otros por el dinero. Pues en este caso, eh, me gustó mucho esta parte de motivaciones porque en la parte espiritual se habla mucho del conocimiento de Dios. Las personas se motivan mucho al conocimiento de Dios. Esta parte de la motivación, doctora, esta sí sería la pregunta, esta parte de la motivación es muy importante para que las personas permanezcan en el aprendizaje. Lo digo porque, como en todas partes, hay muchas personas que comienzan motivadas para el aprendizaje y a mitad de camino, como que de alguna manera ya uno no encuentra cómo motivarles más para que terminen lo que empezaron. De pronto, como algún tip de motivación para que lo que comiencen lo terminen. Para que acabe. Bueno, Sí, sí, voy a empezar entonces con la última y luego vamos a la del ego. ¿Te parece que esta es la como más extensa? perfecto. Efectivamente, la motivación es algo variable y depende de la etapa en la que se encuentre cada persona. Depende de la persona, o sea, todo es como depende, y ustedes me dirán, pero yo necesito una fórmula mágica. Mi respuesta va a ser, no hay una fórmula mágica. Y es donde como líderes, como personas integrales que estamos aprendiendo a hacer, debemos identificar en las otras personas ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, cuando niños o cuando somos niños, a nosotros nos motiva ser grandes, ¿no? Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, quiero ser como el futbolista, como el arquero, como fulanito, como si queremos ser como alguien y me motiva y quiero serlo. Cuando ya llego a grande, muchas veces decimos quiero ser niño o muchas veces decimos no, ahora quiero ser como fulano. O resulta que mi necesidad, mi entorno, en mi entorno hace falta dinero, entonces mi motivación es el dinero. Resulta que, no sé, estoy estudiando y como decía Hugo, voy full, voy chévere, no sé qué, ya obtuve lo que quería, entonces ya me aburrí. El ser humano es así por naturaleza. Los seres humanos cuando obtenemos lo que queremos, desistimos, porque como ya satisfacimos una necesidad que nosotros mismos creamos, pues decimos, ya no tengo esa necesidad, ya no voy a hacer nada. Ahí es donde parte la diferencia entre la motivación y la necesidad. Yo creo una necesidad y creo que es mi motivación. Hablamos del punto particular del dinero, para ser más específico. El dinero para muchas personas es una motivación, pero porque lo han creado como una necesidad previamente. Si ellos de pronto han tenido una vida carente de dinero en su infancia por X o Y razón, por sus condiciones, las condiciones socioeconómicas de sus padres, ellos inconscientemente crearon dentro de sí la necesidad del dinero y dijeron, uy, no, mi motivación es el dinero, a mí donde me paguen más, yo allá me voy. No importa que yo tenga que trasnochar, no importa que yo deje a mi familia, no importa que tenga que hacer, yo hago todo por 3 millones de pesos mensuales. Yo, mejor dicho, me mato. Y uno escucha gente que dice eso, que dice, a mí no me importa lo que me pongan a hacer, si me van a pagar X cantidad de dinero, yo allá estoy. Ellos asumen que esa es su motivación.
Pero ¿cuál es el error principal? Que esa no es su motivación, es una necesidad que ellos se crearon previamente, primero. Y segundo, para mí la más importante, siendo nuevamente fastidiosa e incisiva con el tema, es el autoconocimiento. No se conocen, no saben qué es lo que quieren, no saben para dónde van. Entonces, la pregunta puntual, ¿qué otro tipo? Hay dos preguntas ahí que me sacó Hugo. ¿Cuáles son las formas de motivar? Enfocando a la gente en el autoconocimiento. Sí, si tú le dices a una persona, le sacas esas preguntas que yo les puse en un principio y probablemente muchos de ustedes dudaron al de responderlas, quienes hicieron el ejercicio, ¿quién soy yo? Muchas veces, y yo he visto muchas reacciones al respecto, se quedan pensando, ¿quién soy yo? Ah, yo no sé. ¿Quién soy yo? Pues yo soy yo. Entran en ese conflicto porque no se conocen, porque no tienen una visual de sí mismos. ¿Sí? Porque la sociedad uno está tan enfocado en ver al otro, qué es lo que hace el otro, que se invisibiliza a uno como ser humano. Eso es lo que pasa la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son las formas de motivar? Invitar a la gente al autoconocimiento. ¿Cómo le invito al autoconocimiento? Haciéndoles preguntas puntuales. Oye, pero ¿tú cómo te consideras para hacer tal cosa? Para, no sé, ¿cómo te consideras tú para...? No, vamos a otra pregunta. ¿A ti te gusta leer? Por ejemplo. Tú vas a ver la reacción en la persona. La persona te va a decir, uy, no, qué fastidio leer, no me gusta. A mí me gustan los audiolibros. O la otra, ay, no, yo ni lo uno ni lo otro. O la otra, no me disgusta. O la otra, uy, sí, qué chévere leer. Tú ahí ya ves la respuesta de la persona. Y precisamente con esas habilidades naturales y con esos dones espirituales es donde todos deben estar así como antenitas de vinil para tú tomar la información y decir, yo sentí que a ella le gustaba leer, o no le gustaba esto, o le gustaba aquello, o le gustaba lo uno o lo otro. Eso cuando la persona no es abierta con nosotros, cuando la persona toca sacarle las cosas así como con ganzúa, como decía mi papá. Cuando la persona es más abierta, tú le preguntas, ven, ¿a ti qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta jugar fútbol. Y ustedes se preguntarán, ¿yo cómo voy a motivar a una persona que le gusta jugar fútbol a que lea las escrituras, por ejemplo? O sea, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Sí tiene que ver. Y es ahí donde están las habilidades naturales y espirituales de cada uno. ¿Me gusta jugar fútbol? Ah, bueno. Ustedes tienen más conocimiento de eso que yo. Muchísimo, muchísimo. Busquen una parte de las escrituras en donde hablen de, no sé, no van a hablar de partidos de fútbol, pero sí como de ganar, como de estrategia, como de, o sea, ustedes tienen que hacer un análisis de que el fútbol, listo, le gustó jugar fútbol, salirse del esquema de que fútbol es ir a un balón, patear un balón y meter un gol, y trasladarlo a otro lenguaje. ¿Qué otro lenguaje? Listo, una persona, ¿por qué le gusta jugar fútbol? Porque hay competencia, porque hay líderes, porque hay un objetivo final, porque hay un trofeo, porque hay diversión. ¿Cómo contrasto yo eso con las escrituras de la Biblia? Y ahí está la tarea que ustedes manejan mucho mejor que yo. Yo sí me declaro ignorante en ese ámbito. Entonces, ahí está la tarea de ustedes. Ahí está el ejercicio de su liderazgo, el ejercicio de sus talentos naturales, el ejercicio de sus dones espirituales, el ejercicio de la guía del espíritu, en donde cómo van a transformar una situación normal en algo espiritual. Y todas las situaciones se pueden transformar, absolutamente todas. Una persona que les diga, no, es que yo solo quiero ser político porque me gusta ser político y porque me gusta robar. Hay mucha gente que lo dice, no lo digo yo, porque me gusta robar y me gusta la plata fácil y aparte me gusta mandar y que todos me hagan caso, no sé qué. Y ustedes dicen, Dios mío, eso no, o sea, no va con nosotros. Sí va con ustedes. ¿En qué sentido? En que sí lo pueden orientar. No es que sí vaya con ustedes en que ustedes piensen eso, sino en que sí lo pueden orientar. ¿Cuántos dirigentes no se encuentran en la Biblia? Muchos. ¿Cuántas cosas no se encuentran en la Biblia sobre cómo dirigir? Muchas. ¿Cuántas cosas no nos enseñó Jesús de qué hacer y qué no hacer para obtener cosas buenas, para lograr lo que queremos, para tener fuerzas y no desfallecer? O sea, sí están las herramientas. Lo que pasa es que uno muchas veces se cierra a la idea de que si la persona es muy material, muy humana, muy, no encuentro la palabra, sí, muy humana, o sea, no Racional. diferenciando humana de espiritual. Dime.
muy racional tal vez. Sí, 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 o sea, muy enfocada en este mundo y en lo que ve y en lo que escucha y pare de contar. Entonces uno dice, no, pues yo cómo la paso al mundo espiritual si eso es difícil porque el mundo espiritual es otro cuento aparte y todos lo sabemos, pero sí se puede hacer en la medida que nosotros utilicemos ese discernimiento que nos han dado para hallar las diferencias y las similitudes entre lo racional y lo espiritual y lo transformemos en ese ámbito que necesitamos. Entonces, si la persona, vuelvo y les digo que el partido de fútbol, que no sé qué, pues miremos a ver cómo la vamos a jalar por este lado. Que la persona entró a estudiar emocionada y a mitad de carrera desfalleció y se cansó y no quiso más. ¿Qué le pasa a la persona? Sabemos qué está pasando en su familia, sabemos qué está pasando de pronto alguna situación amorosa, que eso suele pasar muchísimo. Su entorno le puede estar jugando una mala pasada y no pueden, y puede que no sean temas de motivación, sino que su entorno lo está saturando y está tomando la decisión de desistir porque le está prestando más atención al entorno que a lo que él probablemente quiera hacer. Entonces la motivación es la base 100% es el autoconocimiento. La persona cuando uno se conoce, y es un proceso que no acaba en toda la vida, créanme que no acaba. Uno cree conocerse y no se conoce realmente. Entonces, en ese orden de ideas, invitar a la persona a ese autoconocimiento a que identifique sus fortalezas y sus debilidades. Que todo el mundo les dice debilidades, pero quisiera que cambiáramos esas debilidades por aspectos por mejorar, porque siempre los vamos a poder mejorar. Que conozca, yo soy, no sé, hablemos bobada, yo soy bonita, soy altica, uso gafitas, soy medio ñoñita a ratos, pero soy de un genio terrible. Bueno, me la reconozco, pero no significa que toda la vida voy a ser de mal genio, sino es mi aspecto por mejorar y lo trabajo diariamente. Se me olvidó el chico, David Alejandro. Él decía, tengo que mejorar mi carácter. Sé más específico, ¿qué parte de tu carácter? Porque todo tu carácter no es un problema. ¿Qué parte de tu carácter es la con la que no te sientes bien? No, es que cuando me dicen la palabra tonto, reacciono. Ah, bueno, entonces empiezo a trabajar en eso. Entonces, el proceso de autoconocimiento, Hugo, lo es todo, absolutamente todo. Y cuando quieres motivar a una persona, si no la conoces, o sea, si de pronto no tienes la habilidad de interactuar mucho con ella por X o Y razones, simplemente con una entrevista y unas preguntas puntuales en donde tú le digas qué quieres ser en tu vida, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr, tú identificas más o menos cuál es la motivación de la persona. Entonces unas dicen, no, yo quiero ser profesional. Pues mientras la persona no sea profesional, esa va a ser su motivación. Ya cuando sea profesional, pues ya llegará otra motivación y tendrás que hacerle nuevamente la misma pregunta. Pastor, cédame el turno a mí, por favor, que me tengo que ir. Sí, 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 Liz, perfecto, bueno, con gusto. Adelante. Lira, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a volver a la primera pregunta del Pastor Hugo porque la verdad a mí no me queda clara. Usted mencionó a la psicóloga Marcela, que la tuvimos ya en una intervención con el tema de la ruta de atención. Yo le hice a ella la pregunta, voy a tratar de ser un poquito resumida, pero me queda difícil. Yo a ella le pregunté qué tan aconsejable era grabar un audio de las evidencias de los menores de edad. O sea, mi pregunta fue concreta. En cuanto a menores de edad, sobre todo cuando ellos acuden a uno para consejería y sus padres no conocen la situación que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque lo enfoco por este lado, porque ustedes están hablando de que usted no lo recomienda, no es bueno hacerlo por la parte jurídica, pero de pronto ustedes le dieron un enfoque en cuanto a evidencia de pronto promocional, en cuanto a redes sociales, en cuanto a publicitarias, como de pronto fotografías que se vayan a publicar en panfletos, en vouchers, ¿sí? Ustedes le dieron ese enfoque. Mi enfoque, es decir, personalmente mi enfoque no es ese, sino para yo como consejera curarme en salud y tener una evidencia de que el niño, el menor de edad, vino y me comentó esta situación muy delicada, ¿sí? Porque se mencionaba que uno como capellán, como consejero, uno puede entablar una demanda anónima si la persona no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué tan
aconsejable, recomendable, es tomar una evidencia de un audio, simplemente yo por curarme salud. No lo hago con el objetivo de evidencia publicitaria o para montar en una red social. Básicamente es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Liz, por tu pregunta. Desde mi perspectiva no es tan aconsejable si tú lo quieres utilizar como una evidencia jurídica, que es lo que manifiestas. Por ejemplo, si el niño te está diciendo, no sé, hablo, como siempre mis ejemplos tratan de ser prácticos, estás hablando de un abuso sexual y el niño te lo está manifestando y tú pues quieres grabarlo para tener esa evidencia. Esa evidencia no te va a servir a nivel judicial, primero que todo porque no tiene el consentimiento de los padres, porque tiene que hacerse un proceso previo, primero. Y segundo, tampoco es aconsejable en el sentido de que tú puedes decir, yo se la voy a mostrar a los padres para que ellos se den cuenta de lo que está pasando. O sea, tú lo vas a hacer de manera buena, por decirlo así, de una manera noble, estás grabando y estás diciéndole a los papás, vea que lo que está pasando con su hijo o su hija. Intención, sí. No es tan bueno porque pasa exactamente lo mismo. Tú le vas a mostrar la evidencia a los padres y tú no sabes la reacción que los padres vayan a tomar. Los padres pueden tomar la reacción positiva, que es la que todos quisiéramos, en donde ellos te digan, hermana tenía toda la razón, voy a entablar una demanda, voy a hacer X, Y, Z. O pueden decir, usted es una irresponsable porque está grabando a un menor de edad y la voy a demandar. Entonces el problema es para ti. Ok, perfecto, gracias. Entonces, no sé si con eso se resuelve tu duda o tienes alguna otra inquietud al respecto. De hecho, yo pienso que eso es algo muy delicado. Simplemente me dijeron, sí, eso se puede hacer, de hecho es recomendable hacerlo, pero con lo que se volvió a hablar ahorita en la sesión de hoy, volvió a quedarme la pregunta, porque realmente no me había... Entonces, no, o sea, realmente no es aconsejable por temas jurídicos. Si tú lo vas a hacer de pronto con alguien de confianza, de tu entera confianza, que sepas que no va a pasar nada, o que tú no divulgues esa información, o sea, que tú no le envíes la información por WhatsApp a la persona, al padre de familia, o por cualquier medio donde quede una evidencia, pues tú lo puedes hacer, mira, yo grabé esto, o sea, como a nivel personal. O sea, yo grabé esto, me enteré de esto, pasó esto, y paré de contar. Pero en el momento en que lleguen a abrir alguna investigación o algo, yéndonos por el lado negativo que no queremos, van a empezar a investigar si tú te reuniste con el niño, si no, si tenías medios electrónicos, si sí, si no, y eso es un problema terrible. Lo mejor es lo que me comentaste en un principio, y es hacer la denuncia anónima. Si vas a realizar esa denuncia, es mejor que sea por escrito la evidencia que tú grabaste en un audio, transcribirla, y decir, el niño comentó tal y tal y tal y tal cosa, y ya. Para evitar esos problemas jurídicos que sí suelen ser bastante engorrosos. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto. Yo creo que allí le quedó bastante claro a Liz de dos maneras, ¿no? Y a mí también. Algo me quedó muy claro es que, por ejemplo, si en la entera confianza, eso jurídicamente se llama el obrar de la buena fe. Y bueno, pues, cristianamente también obrar en la buena fe. Ese principio también está en la parte jurídica. Pero yo creo que a mí también me acaba de quedar muy claro también exactamente eso. O sea, cuando hablamos de confianza, mira lo que pasa. Que también sabemos que finalmente, pues, si se abre un proceso, ¿qué tal que nos incluyan? Digamos, mira, lo que pasa es que él toma y resultemos de pronto como embarcados en una situación bastante embarazosa. No sé si el pastor José Manuel está todavía escuchándome. Pastor José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, pastor doctor en línea. Amén, pastor Catalina, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí señor. Bien, primeramente le felicito por... Hemos aprendido mucho en esta tarde y me gustaría que enfatizara esta parte de la motivación, justamente 3 puntitos abajo de lo que usted acabó de hablar, y quisiera tener bien esta parte donde dice trabajar con base en las creencias de ellos. Esa parte cierra mi trabajo de equipo como líder o la comunidad a donde voy a ir. ¿A qué se refiere? Trabajar con base a la creencia de ellos. O sea, tengo un concepto, entonces primero la voy a escuchar para ya entonces
comprenderlo. Gracias. Cuando se habla, con gusto, cuando se habla de trabajar con las creencias del otro, no es que yo cambie mis creencias, no. Es que si la comunidad cree que el árbol es verde, que el árbol es azul, y tú sabes que el árbol es verde y tú vas con la convicción de que el árbol es verde, tú no le vas a ir a chocar a la persona a decirle, señora, es que el árbol no es azul, es verde porque yo lo digo y lo estoy viendo y lo sé y lo conozco, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una verdad, tenemos unas creencias, tenemos unos principios, unos valores que les queremos dar a conocer a ellos, ¿verdad? Pero probablemente ellos no crean en nada de eso. Entonces, si ellos resulta que creen que el árbol es azul, yo tampoco les voy a decir, sí, el árbol es azul. No, pero no les voy a llevar la contraria. Simplemente le voy a decir, respeto tus creencias, ven, escucha las mías, porque resulta que es que tú no te has dado cuenta que no existen árboles solamente azules. También hay verdes, mira, el mío es verde. Entonces no le estás llevando la contraria, no estás cambiando tus creencias bajo ninguna circunstancia, porque no es la idea, y le estás diciendo a la persona, oye, hay otras maneras de ver ese mismo árbol. Pasa lo mismo con las creencias, hay otras maneras de ver a ese Dios, por ejemplo, que tú lo estás viendo como, no sé, como el malo y el terrible y el castigador, por ejemplo, hablo de ejemplos locos, y tú lo ves como el ejemplo, el Dios de amor y de paciencia y sapiencia, y le quieres dar a conocer ese Dios y la otra persona te va a decir, no, Dios es malo, o sea, Dios es castigador. Entonces simplemente son perspectivas y es decirle a la comunidad eso. Ustedes creen en X, Y, Z cosa, les respeto su creencia, pero vengan, los invito a que conozcan la mía, porque no solo está la suya, está la mía y de hecho la mía es la que les quiero dar a conocer porque les puede cambiar la vida y bueno, lo que ustedes les quieran manifestar a ellos. Doctora, yo creo que estamos llegando a la parte final, bendito Dios,